Invitamos ahora al señor Nikolaus Krauss, gerente senior de ventas para América Latina de Enercon GmbH. Previamente fue asistente ejecutivo del gerente general de Enercon en Brasil. En el año 2009, el señor Krauss fue gerente de proyectos de ProWind GmbH Osnabrück, Proeólica Energía de Brasil, desarrollando proyección de parques eólicos en Brasil y de plantas fotovoltaicas en Alemania. Anteriormente fue gerente de proyectos en EHK Trade Promotion and Management Consulting Limited y realizó asesorías en comercio exterior, inversiones para pequeñas y medianas empresas en la India, China y América Latina. Cuenta con una maestría en economía por la Universidad de Colonia, en Alemania. Fue becario del Instituto Alemán del Intercambio Académico en la Universidad Nacional de Tucumán, en San Miguel, Tucumán, Argentina. El señor Krauss nos va a presentar la ponencia Tecnología avanzada en energía eólica implementada en Alemania y América Latina. Adelante. Señoras y señores, muy buenos días. Antes de empezar, a mí me gustaría agradecer a Ocenergmin y al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía y Minas y a todos los organizadores por la invitación. Para mí es un honor poder participar aquí como único fabricante de aerogeneradores en este evento. No he venido solo, me están acompañando el ingeniero Tiago Baldino y el ingeniero Danilo Caldas. El último es especialista en integración de parques eólicos a la red eléctrica, que hoy también por la mañana va a tener una charla. Entonces, cualquier pregunta que surge durante la presentación o después, estamos a disposición después en las pausas o durante el almuerzo para atenderles y para ayudarles. Aquí tienen un pequeño resumen de la presentación. Voy a empezar con darles una imagen un poco más genérica de la empresa, presentarles la empresa, después hablar sobre la tecnología que nosotros tenemos. Después, un tema muy importante que es el servicio, el mantenimiento, costo de mantenimiento a largo plazo. El señor Ferreño ya ha hablado bastante sobre el precio del precio de los equipos, del precio de las máquinas por megavatio instalado. Ahí me gustaría destacar el costo de mantenimiento, que es un tema muy importante, que él no lo ha mencionado con bastante detalle. Y después tengo tres proyectos que me gustaría presentarles. El proyecto más importante, un parque eólico en Alemania. Y bueno, me gustaría enfocar en este proyecto, pero también me gustaría comparar ese proyecto y la metodología del mercado alemán con la metodología del mercado brasileño. Y después, para resumir o para concluir mi presentación, les voy a dar un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de un parque que nosotros hemos instalado en Uruguay, que es el parque eólico de Peralta. Enercon, ¿quiénes somos? Somos un fabricante alemán de aerogeneradores. Somos una empresa familiar, una empresa de responsabilidad limitada que fue transferida a una fundación. Tenemos un único dueño, el dueño de la empresa es el señor ingeniero Alois Woben, que todavía vive en el mismo pueblo en donde se fundó la empresa, en el pueblo de Aurich, que es un pueblo de 34.000 habitantes en el norte de Alemania. La empresa fue transferida a una fundación para garantizar la independencia y la filosofía de la empresa. Entonces, la filosofía de nuestra empresa es, somos una empresa conservadora, innovadora. Hay ciertos mercados que nosotros no estamos considerando la entrada, que es el mercado chino, el mercado indiano y el mercado estadounidense. Y nosotros nos concentramos en la energía eólica onshore. No nos gusta mucho el offshore, creemos que hay todavía mucho lugar en todo el mundo para instalar energía eólica en tierra. Tenemos un Euler Hermes rating de AA-, que es un excelente rating, que fue renovado el año pasado, y tenemos una integración vertical de más de un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros producimos más de un 80% de nuestros componentes dentro de Enercon.
y así conseguimos garantizar la calidad de nuestros productos. No tercerizamos la producción de los componentes, lo que nos distingue un poco de la mayoría de nuestros competidores, que son montadoras de aerogeneradores. Nosotros realmente somos fabricantes, ¿no? Tenemos una capacidad instalada hoy en día de 40 gigavatios, que son alrededor de 25.000 aerogeneradores en todo el mundo. Estamos presentes en 22 países con 36 oficinas de ventas y hoy en día contamos con 15.000 empleados en todo el mundo y una red bastante amplia de servicio con 357 estaciones de servicio con más de 6.300 empleados. Nosotros hacemos el servicio, el mantenimiento de nuestros parques con equipos propios de Enercon. No tercerizamos el servicio de mantenimiento porque ahí nosotros creemos es la única forma de garantizar la disponibilidad alta de nuestros parques a largo plazo. Aquí, solamente para darles una imagen de la energía eólica en el mundo, el mercado principal el año pasado ha sido el mercado chino, después seguido por el mercado estadounidense y después seguido por Alemania. Nosotros la empresa Enercon el año pasado estuvimos en el 5º lugar de los fabricantes más grandes y más importantes del mundo, que es bastante impresionante considerando si no estamos ni en China, ni en USA, ni en los Estados Unidos, ni en la India. Oficina de ventas. Se puede ver que nosotros estamos presentes en todo el mundo. Nuestro mercado principal es el mercado europeo, en donde somos líder de mercado, con un poco más de un 25%. Tenemos actividades en la Asia, en Japón, Taiwán. Estamos analizando nuevos mercados en la Asia. Y estamos creciendo bastante en las Américas. Ahí estamos presentes en Canadá. Y en América del Sur estamos presentes en Brasil, Argentina, Uruguay. En este momento, este año entramos al mercado chileno y al mercado boliviano. Después les voy a dar algunos ejemplos. Producción mundial. Pueden ver cuáles son los principales países donde la empresa Enercon fabrica. El principal país es Alemania, en donde tenemos varias fábricas, donde fabricamos las góndolas, los generadores, las partes fundidas, las partes eléctricas y las torres. Tenemos una inversión importante de fabricación en Portugal, en donde invertimos más de 150 millones de euros. Y en América Latina tenemos tenemos 3 fábricas en Brasil, una fábrica de palas y generadores cerca de São Paulo, en Sorocaba, una fábrica de palas en Fortaleza y una fábrica de torres de hormigón en Bahía. En América del Sur, nosotros entramos al mercado brasileño hace casi 20 años, cuando yo creo que en América Latina nadie estaba pensando en la energía eólica, cuando todavía no había mucha potencia instalada. Entonces contamos con casi 20 años de experiencia en América Latina. Tenemos parques propios en Brasil que ya están generando desde hace 17 años. Tenemos más de 1.000 empleados directos y 4.000 empleados indirectos. Y bueno, este año, como ya había mencionado, nuestro paso importante fue la entrada al mercado chileno y al mercado boliviano. La tecnología. Aquí se puede ver una góndola de una máquina Enercon y ustedes van a poder ver que, o van a tal vez buscar la caja multiplicadora y se van a dar cuenta que no existe. Nosotros trabajamos con un generador en anillo, un generador síncrono, que consiste principalmente de 2 unidades, que es el rotor, que gira lentamente con el viento, un estator, que es estable. Entonces, a través de las rotaciones del rotor, nosotros recibimos una corriente alterna que se rectifica dentro de la góndola a una corriente directa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una producción de energía puramente eléctrica. Nosotros conseguimos minimizar los desgastes, las fricciones, y al final y al cabo eso
resultado de esa tecnología es el bajo costo de mantenimiento a largo plazo, que estamos hablando de un 30 hasta un 40% menos, porque la caja multiplicadora, bueno, que no existe, que no se tiene que cambiar en el caso nuestro. El generador, normalmente nosotros tenemos una vida útil de 25 años, las nuevas máquinas tienen una vida útil de 30 años. Y a lo largo de esa vida útil el generador no se tiene que cambiar. Una característica muy importante es la excitación externa del generador, o sea, es un generador multipolar que funciona con imanes y los imanes necesitan una excitación externa de energía. Eso nos permite controlar la máquina de una forma bastante eficaz, bastante eficiente y rápida. Quiere decir que para que la máquina deje de producir energía, solamente tenemos que quitar la excitación externa de energía y el generador deja de producir energía dentro de menos de un segundo. Nuestra máquina casi no usa aceite. Una máquina con caja multiplicadora usa 200 litros de aceite, nuestra máquina usa 10. ¿En dónde usamos aceite? Claro que son los motores de control de palas que cambian el ángulo de la pala y los motores Azimut que cambian la orientación de la góndola. La corriente directa llega al pie de la máquina y ahí están los convertidores, los gabinetes de potencia y convierten la energía en una alterna nuevo según los requisitos de la red. Entonces reprograma la energía y la energía sale programada nuevamente para poder ser inyectada a la red. Tanto los convertidores, los gabinetes de potencia, cuanto el transformador están en el pie de la máquina para facilitar el mantenimiento, para providenciar el fácil acceso para nosotros para hacer el mantenimiento. Todos los convertidores, los gabinetes de potencia se producen en Enercon, principalmente en el norte de Alemania, en nuestra fábrica de Aurich. Entonces es un sistema modular, que cada convertidor tiene 300 kilowatts. Esta máquina es una de 92 de 2.35 megavatios de potencia instalada, entonces ahí tenemos 8 gabinetes de potencia para la potencia reactiva y entre 1 y 2 para la potencia reactiva. Sí, 8 para la activa y 2 para la reactiva. Aquí más o menos un resumen de lo que ya dije. El generador en anillo se desacopla de la red a través del convertidor full scale, evitando desgastes mecánicos y cortocircuitos. Entonces nuestra máquina tiene las características eléctricas para conectarse a cualquier código de red, a los códigos de redes más difíciles del mundo, que sería por ejemplo el alemán o el español. La máquina tiene un amplio rango operacional, lo que permite absorber un alto nivel de fluctuaciones de voltaje y frecuencia. Y el sistema de convertidores tiene características FECTS, reacción rápida y controlada en fallas de la red. Entonces eso a nosotros nos parece bastante importante destacarlo cuando uno piensa en un sistema de licitación, por ejemplo, del señor Ferreño lo había mencionado en Uruguay. Hay un sistema de licitaciones, ahí lo único que es importante es el precio. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, una Enercon con todas las máquinas que el señor Ferreño había dicho, que había mencionado, Vestas y tal vez tecnólogos chinos, ahí realmente la cuestión es cómo se filtran esos fabricantes, cuál es la calidad de la energía que se inyecta a la red, y cómo se puede controlar, por ejemplo, que la máquina todavía genera bien dentro de 15 años o 20 años. Eso es bastante importante. Ese pensamiento de largo plazo y la calidad de la energía que se inyecta a la red. Las ventajas de la transmisión directa, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Las revoluciones que se dan dentro de una máquina Enercon en 20 años se dan en una máquina con caja en 60 días. Claro que no tenemos transmisión, que no tenemos una caja multiplicadora, entonces no hay ninguna revolución rápida dentro de la máquina.
En rojo aquí podemos ver las horas paradas de todos los aerogeneradores en Alemania en el 2012. Y en rojo vemos los componentes que nosotros no usamos, que sería, claro, la caja. No necesitamos frenos porque la máquina se frena a través de la excitación externa de la máquina. No tenemos rodamientos principales y ahí el número que ya les había mencionado, a lo largo de los 20 años el costo de mantenimiento de nuestras máquinas es entre un 29 y un 39% abajo de las máquinas que usan cajas. Integración a la red, también ya lo había mencionado. Yo creo que, bueno, cualquier pregunta un poco más técnica, hoy, después en la pausa, en el almuerzo o en la cena, ahí mi colega Danilo Caldas les puede atender y les puede dar más informaciones sobre ese tema. Especialmente en países en donde hay grandes centrales, como es el caso aquí en Perú, como es el caso en otros países de América Latina, existe un alto riesgo de posibles apagones, ¿no? de gran cantidad de megawatts, lo que implica el riesgo de falla de suministro de energía, y ese riesgo se puede mitigar con los parques eólicos que consiguen superar posibles huecos de petencia o cortocircuitos durante un cierto periodo. En nuestro caso es hasta 5 segundos. Entonces, a nosotros nos parece, hablando un poco del caso peruano, de la actual subasta, de la cuarta subasta de energía, ahí, claro, que esos temas a nosotros nos hubiese gustado que hubieran, no sé, tal vez explicado o mencionado esos temas con más detalles, ¿no? Para pensar un poco qué es lo que pasa si hay un cortocircuito, hasta qué punto se pueden usar los parques eólicos para estabilizar, para fomentar la estabilidad de la red. Entonces, tal vez para futuras subastas, para futuras licitaciones, se puede, bueno, nosotros estamos a disposición también para capacitarles, para explicarles cómo funcionan nuestras máquinas y cómo se consigue ese fomento de estabilidad de la red. Aquí es una patente que nosotros tenemos que se llama Sistema de Control de Ráfagas, en inglés el Storm Control. Normalmente aerogeneradores se desconectan de la red cuando la velocidad de viento llega a 25 metros. Aquí se puede ver en el diagrama el viento y después la producción de energía. Y nuestra máquina, cuando la velocidad de viento llega a 25 metros, empieza a cambiar el ángulo de la pala. O sea, las palas se ponen en bandera, pero no totalmente. Y la máquina sigue generando energía hasta 41 metros. Lo que implica dos ventajas. La primera ventaja, claro, que es la producción adicional de energía. Y la segunda ventaja es que la máquina no se desconecte de la red. Se queda en la red y no demora para arrancar de nuevo. Una máquina que se desconecta de la red, después con el anemómetro, demora un tiempo para detectar vientos más débiles y demora un tiempo para arrancar de nuevo. Nuestras máquinas no tienen ese problema. Y nosotros también vimos eso en el código de red peruano, que ahí dice que el parque con velocidades fuertes de arriba de 25 metros no se puede desconectar. La verdad que las únicas máquinas que tienen esa capacidad por la patente que tenemos son las máquinas Enercon. Diseño de las palas Enercon, como pueden ver, es un poco diferente el diseño nuestro. Tenemos en el primer gráfico el diseño de Enercon, que se ve que hay una extensión de la pala. Con esa extensión mejoramos el perfil aerodinámico de nuestra pala y aumentamos la producción de energía más o menos un 15%. Todas las máquinas Enercon que se construyeron después del 2003 tienen ese perfil. Por eso nosotros decimos que la máquina genera siempre un poco más comparándola con máquinas con el mismo diámetro. O sea, una E82, una máquina con 82 metros de diámetro, produce lo mismo que una otra máquina que tiene 90 metros. Aquí hay algunos detalles sobre la optimización de la pala. El perfil de la pala se fue optimizando en los últimos años. Se ve la E82
es una máquina un poco más antigua. Después a la I-92 se ve que se transformó o se modificó el perfil de la extensión de la pala. Y se puede ver una pala más grande de 100 metros también ahí al lado. El generador el generador nuestro es una parte bastante pesada. Un generador de la I-92 estamos hablando de 65 toneladas. Tiene 14 toneladas de cobre, o sea, nosotros no trabajamos con imanes permanentes, sino con embobinados de cobre. Y por el peso del generador y por el peso de la góndola, nosotros trabajamos con torres de hormigón en un 80% de los casos, ¿no? Entonces, hasta 85 metros podemos trabajar con torres de acero. Para alturas más grandes necesitamos una torre de hormigón. Aquí se puede ver, bueno, un 75% más o menos en torres de hormigón en este momento. Es una torre post-tensada, la verdad que es una torre híbrida que consiste de secciones de hormigón y por lo menos 2 secciones de acero. Entonces, en general, ahí se ve un poco el desarrollo de la tecnología. La primera máquina que instalamos con esta tecnología se instaló en el 92. Entonces, podemos decir que sabemos que es una tecnología que funciona a largo plazo, que funciona dentro de la vida útil de 20 años. Y aquí se puede ver un poco el desarrollo del diámetro. Empezamos con la I-66, después se fue para la I-70. Después 82 metros de diámetro, hasta hoy en día las máquinas más nuevas que tenemos, que tienen 126 metros de diámetro. El año que viene se va a lanzar una nueva máquina de clase 3 que va a tener más de 140 metros de diámetro. Entonces, todas esas máquinas se basean en ese concepto, en el concepto con generador síncrono sin caja multiplicadora. Antes de hablar sobre el parque eólico Dornum, me gustaría rápidamente mostrarles un poco la disponibilidad técnica de nuestros parques. Es un número del 2013. Ahí teníamos más de 22.000 máquinas instaladas en todo el mundo y la disponibilidad estaba cerca de un 99%. Quiere decir que más o menos un 99% del tiempo la máquina estaba generando energía. Ahí hay unas diferencias. Nosotros consideramos que la máquina está disponible no solamente cuando hay viento, sino también cuando no hay viento. Tenemos en América Latina, hablando de los parques que tenemos en Brasil, los mismos números, un 99% de disponibilidad técnica. Ahora se van a preguntar por qué tiene una disponibilidad tan alta. Es principalmente por nuestro concepto de mantenimiento que tenemos. Tenemos un contrato de mantenimiento completo que se llama EPK, que se viene con Partner Concept. Entonces ahí entramos más o menos en una sociedad junto con el cliente y cualquier cosa que pasa a lo largo de la vigencia del contrato nosotros nos ocupamos. Hay algún problema con un componente, lo cambiamos, contratamos el transporte, la grúa, cualquier repuesto que tiene que ser reemplazado, nosotros nos ocupamos. Entonces, ahí es un paquete bastante completo y bastante confortable para el cliente. En América Latina, en este momento, estamos hablando de 15 años, en algunos casos de 17 años. Eso siempre depende del cliente y del parque. Y un 90% de nuestros parques eólicos tienen esa cobertura del contrato de mantenimiento EPK. Aquí un ejemplo también interesante, un parque en el norte de Alemania que se llama Kulm-Höhen-Koldewehr, hasta para mí es difícil el nombre, que se instaló en el 1994, tiene 20 años, más de 20 años de EPK. Aquí es el año pasado, estamos hablando de 20 años, y tiene una disponibilidad de un 99%, que es un número bastante impresionante. Aquí tenemos una encuesta de satisfacción con el servicio del fabricante. Ahí hay que tener en mente que en el sistema escolar alemán el número
1 es la mejor nota. Ahí se ve un poco a Enercon, que está en el primer lugar, con 1.9. Hablando de la calidad de los servicios, rapidez de las respuestas, etcétera, pp. Si el cliente tiene un problema con el parque y nos llama, y muchas veces, o nosotros lo escuchamos, que en el caso de otros fabricantes, nadie responde al teléfono, llama de nuevo, nadie responde al teléfono. Entonces aquí nosotros estamos en el primero, después no viene nada, después viene GE, después no viene nada. Y lamentablemente, por último, viene un competidor nuestro que se llama Vestas, que ahí es exactamente lo que yo había mencionado al principio, que nosotros no tercerizamos los servicios. Nosotros nos quedamos con el servicio, hacemos el servicio, el mantenimiento de nuestros parques a largo plazo para maximizar la disponibilidad del parque. Una empresa que terceriza el servicio, bueno, la empresa que se ocupa del servicio siempre va a tratar de minimizar los costos. Eso no es el interés de Enercon. El parque eólico de Dornum. Podemos ver un pequeño mapa ahí. Queda cerca de Bremen, en el norte de Alemania. La línea amarilla que pueden ver es la frontera entre Alemania y Holanda. Y en la primera imagen podemos ver 3 máquinas del parque y al fondo podemos ver un montón de máquinas, ¿no? Entonces yo creo que en general el mercado alemán se caracteriza por parques pequeños, de 1 máquina, 2 máquinas, tal vez 4 máquinas, y normalmente son campesinos que tienen un terreno que consiguen un financiamiento con condiciones bastante favorables, bastante buenas, quiere decir que el banco financia un 100% del proyecto sin equity. Y ahí uno tiene que pensar que en este momento en Alemania tenemos más de 40 gigavatios de proyectos. Entonces, más de la mitad realmente son proyectos pequeños de entre 1 y 4 máquinas. El parque de Dornum, en el norte de Alemania, entró en operación en octubre de 2014. El cliente se llama Empresa Windpark Dornum, que la verdad que es una sociedad entre más o menos 20 empresarios, que más o menos la mitad son los propietarios de la tierra, otros son campesinos que viven allá y otros son empresarios, que ellos se unieron y formaron la SPE, la Special Purpose, la Special Purpose Company. El parque consiste de 14 aerogeneradores, que son aerogeneradores diferentes, todos de la marca Enercon, 3 E70 y 4 con 112 metros de altura, 5 E90, 92 con 2.35 megavatios de potencia instalada con 137 metros, torres de hormigón, y 6 E101 con 3 megavatios de potencia instalada con 133 metros de torre de hormigón. Enercon usa esa metodología, el E es Enercon y después el número es el diámetro de la máquina. Ahora uno piensa un poco por qué esas máquinas diferentes. Les voy a explicar en el próximo slide. Los componentes del parque vinieron todos, o casi todos, más de un 90% de Alemania. Como les había dicho, tenemos la integración vertical de un 80%, entonces casi todos los componentes producidos en Enercon, los generadores, góndolas y partes eléctricas vinieron de Magdeburgo, una fábrica que queda en la parte oriental de Alemania, y Aurich, las palas de Magdeburgo y también de Brasil, las palas de la E70 se exportan de Brasil. Y las torres de la fábrica de Enercon en Emden, que también queda a una distancia corta del parque eólico. Ahora, como ahí pueden ver en las fotos, que es bastante interesante, ahí se ve en el fondo también las otras máquinas, que es un montón de máquinas. Ahí nosotros, en la empresa Enercon, una cierta cantidad de esas máquinas son máquinas nuestras. Quiere decir que nosotros hicimos el desarrollo del parque y somos propietarios de las máquinas también. Entonces, nosotros poseemos una alta cantidad de datos de medición de viento. La verdad que el cliente, él no tenía la necesidad de instalar un mástil de medición de viento, sino él entró en contacto con nosotros y nos preguntó, ¿ustedes me pueden hacer un site assessment, pueden hacer un layout, una optimización del parque? Y nosotros, con los datos que tenemos disponibles de nuestro parque, dijimos que claro, lo podemos hacer. Y ahí nosotros escogemos ese mix, esa mezcla de máquinas entre E70 y 92 y E101 en alturas de buje diferentes.
Se puede ver, claro, que esas máquinas, en la foto de abajo se puede ver una máquina I-92 en torre de 135 metros. Al lado es una I-40 que tiene una torre de 40 metros, que es bastante impresionante. La dirección de viento principal viene primero a la I-40 y claro, para evitar turbulencias nosotros pues, pusimos la otra máquina en una altura que es más del doble de la I-40, ¿no? Es bastante impresionante. Velocidades de viento, tenemos 7.5 metros, estamos hablando más o menos de velocidades parecidas al Perú, en 80 metros. Wind shear, un 0.2, quiere decir que la velocidad de viento aumentó de 7.5 para casi 8.5 en altura del buje. Entonces, la verdad que una ventaja muy importante para nosotros de las torres de hormigón es el aumento de la producción de energía. Muchos competidores nuestros tienen un diámetro muy alto, nosotros decimos, bueno, en vez de construir un diámetro alto, nosotros construimos torres altas y ahí aprovechamos los vientos mejores en grandes alturas. La energía producida es más o menos energía para 40.000 casas, para que tengan una idea. Factor de capacidad, un 44%. El factor de capacidad, aquí en América Latina, escucho hablar mucho de factor de capacidad, pero la verdad que depende de la potencia nominal de la máquina. O sea, nosotros tendemos a tener una potencia un poco mayor, un poco más alta para maximizar el output, la producción de energía, y otros tecnólogos tienen una potencia nominal un poco más chica, de 1.8. Y ahí en el papel, cuando ellos hablan del factor de capacidad, tienen un factor de capacidad más alto. Pero claro, si nosotros reducimos nuestra potencia nominal de 2.3 para 1.8, vamos a tener el mismo factor de capacidad. Me parece bastante importante mencionarlo. El parque tiene un contrato EPK de mantenimiento de 20 años y una disponibilidad garantizada de un 97%. La disponibilidad real del parque era de un 99%. El beneficio adicional, que es la diferencia entre 99 y 95, es un 100% del cliente. Para hablar un poco sobre la metodología del mercado alemán, veo que me quedan 4 minutos, lo voy a hacer un poco más rápido. Es la municipalidad junto con el gobierno que liberan los terrenos para la instalación de un parque eólico. Entonces no hay una licitación como lo tenemos aquí en Perú o en otros países de América Latina. Después el cliente se juntó, presentaron los permisos, la documentación del proyecto y bueno, ellos también recibieron varias ofertas de varios fabricantes. Les resultó la más competitiva la oferta de Enercon y fueron adjudicados con la instalación del parque. Después solicitaron la conexión del parque a la red en la empresa estatal, no, es una empresa privada de energía que se llama RWE. En Alemania tenemos 4 empresas de energía. Y solicitaron un contrato de compra y venta de energía de 20 años. La empresa RWE tiene obligación de darles ese contrato, ¿no? Entonces tiene que proponerles un punto de conexión, tiene que decirles, bueno, ustedes aquí pueden inyectar la energía y les dan un contrato de 20 años con un feed-in tariff, con una tarifa fija, que en este caso es más de $90 por megavatio hora. Financiación, ya les había mencionado, fue una financiación alemana, en este caso 2 bancos alemanes con un 100% de financiación sin equity. Aquí se puede ver un poco la construcción. Nosotros construimos la parte civil, las fundaciones, los accesos y las plataformas de grúa. Producimos, claro, fabricamos las máquinas, transportamos las máquinas y instalamos, comisionamos el parque. Y la infraestructura eléctrica fue construida por el cliente, que es la parte de la red de media tensión y la parte de la subestación también. Aquí pueden ver algunas imágenes del parque, de la construcción del parque, que son bastante impresionantes. Se puede ver ahí abajo el generador, cómo se sube. Se sube solo por causa del peso. Es el generador de una I-101 que tiene un peso de casi 100 toneladas.
Y la verdad ahora me queda poco tiempo para hablar sobre Brasil y Uruguay. Tal vez les voy a dar algunas imágenes que me parece lo más interesante para que vean las fotos y pueden tener una idea de lo que ya hemos hecho aquí en América Latina, el Parque Eólico de Tramandaí, Rio Grande do Sul en Brasil, que tiene las características parecidas a los parques que existen aquí, ¿no? Hay playa, en este caso son unas dunas sobre un lago. Entonces, hablando de la fundación, fue bastante complejo, fue una fundación con pilotes de acero por un lado, con pilotes de hormigón, entonces una construcción bastante complicada. Estamos hablando de 70 megavatios y 82, con torre de 98 metros de altura, torres de hormigón. Entró en operación en diciembre de 2010 y está funcionando con una disponibilidad de un 99% el parque. Aquí pueden ver algunas fotos también de los pilotes, de la construcción de los pilotes, construcción de las fundaciones. Aquí también unas imágenes, unas fotos impresionantes. Y antes de terminar, me gustaría por lo menos darles una idea rápida de nuestro parque que tenemos en Uruguay, que es un parque que tiene 50 y 92 en torre de hormigón de 108 metros. Y lo interesante en este parque es que nosotros tenemos una fábrica móvil de torres de hormigón dentro del emplazamiento y nosotros conseguimos un contenido nacional de un 45%. Dentro del contrato que tenemos con la empresa de energía estatal UTE de Uruguay, tenemos la obligación de llegar a un 27%. En realidad llegamos a un 45%, tenemos 120 empleados uruguayos, que me parece bastante interesante. Entonces estamos trabajando con mano de obra uruguaya y claro, según los contratos o los requisitos de la propia UTE y del propio PPA que nosotros firmamos, tenemos también la obligación de tener un 80% de la mano de obra del mantenimiento del Uruguay. Entonces eso tal vez para futuras licitaciones puede ser interesante aquí también, para definirlo dentro de las subastas y para decir, bueno, nos interesa el contenido nacional, nos interesa crear empleo peruano y definirlo dentro de la subasta que todas las empresas que se ofrecen, todas las empresas que participan en la licitación tienen esa obligación, ¿no?, de trabajar con mano de obra local. Aquí se puede ver la fábrica que tenemos en Peralta, que todavía está ahí. En este momento estamos empezando la fabricación de torres de 98 metros para otro parque. Y bueno, aquí se pueden ver unas fotos de la construcción también de la infraestructura civil. Fue un proyecto turnkey que nosotros nos ocupamos de toda la infraestructura civil y eléctrica. Aquí la parte de la subestación, entonces gracias a UTE fue una parte bastante compleja, la parte de infraestructura civil, especialmente la parte de la alta tensión. Aquí se puede ver el diseño unifilar. Y aquí algunas fotos del montaje. Ahí se pueden ver las grúas, se pueden ver los segmentos de hormigón que se produjeron en el site, que estaban esperando la grúa. Se pueden ver la fundación. Bueno, entonces esa fue la presentación. Muchísimas gracias. Me imagino que hay un montón de preguntas. Ya estoy con 0 segundos ahí, entonces no sé si hay mucho lugar para preguntas, pero estamos a disposición después para atenderles y para responder cualquier pregunta que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos. Acá hemos recibido algunas preguntas. Enercon fabrica torres de hormigón. ¿Cuánto encarece esto el costo de inversión? ¿Está encendido? Perfecto. En el caso nuestro no encareció. Bueno, hay dos aspectos tal vez. Podemos hablar de la diferencia entre una torre de acero y una torre de hormigón. Para nosotros, la fabricación local no encareció el proyecto. O sea, la fabricación de las torres en el emplazamiento no encareció el proyecto. Ahora,
claro que nosotros subcontratamos a empresas de hormigón. O sea, nosotros subcontratamos esas empresas para producir el hormigón, para fabricar las torres dentro del emplazamiento. Entonces no fue todo hecho por Enercon. Claro que nosotros éramos el general contractor, ¿no? Los responsables, pero subcontratamos a empresas locales también. ¿Hay planes de Enercon para el Perú? ¿Y si la tecnología que ofrece sería siempre sin caja? Si hay planes de Enercon para el Perú. Para el Perú. Para Perú. Bueno, es una pregunta, claro, que por eso la verdad que nosotros estamos aquí, ¿no? Estamos analizando el mercado desde hace unos 4 meses. La verdad que conocimos a los directores de Oceanergmin en un primer viaje que hicimos hace 3 meses junto con una ministra alemana. Y ahí, bueno, en este momento, claro, mencioné varias veces la subasta, por eso también conocemos bastante los detalles de la subasta actual, de la cuarta subasta de energías renovables, y estamos analizando junto con nuestros clientes la entrada al mercado. Estamos analizando algunos proyectos en el norte del país, en el sur del país, y ahí estamos escogiendo la tecnología más competitiva que tenemos. Ahora no les puedo dar más detalles, claro, porque es altamente confidencial. También no sabemos si vamos a entrar con torres de hormigón, con torres de acero, qué tipo de máquina, pero claro, el mercado peruano es interesante para nosotros. Lo que a nosotros nos gustaría un poco sería, bueno, para tomar o para acelerar otra vez un poco los procesos. Hay unas metas de energías renovables aquí en Perú que nosotros, por decir, no son metas muy ambiciosas. Si está hablando de 50 megavatios al año, no es un mercado grande para nosotros. Entonces, si nosotros estamos pensando un poco en las torres de hormigón para un parque de 50 megavatios, no vale la pena hacer la inversión. O sea, tendría que ser un poco más, tendría que ser 100 megavatios, 150 megavatios. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar ahora el año que viene, si van a seguir con el mismo ritmo o tal vez lo van a aumentar. Si hablan con nosotros, a nosotros nos gustaría que lo aumentasen un poco. Y la última pregunta, ¿cuánto costó el parque eólico de Dortmund? ¿Tiene una idea? La inversión. Uh-huh. Es una buena pregunta. La verdad que no puedo decirla, no puedo darle esa información en esta lo dejamos ahí, lo abrimos luego, ¿no? Ja, wie viel kostet, ¿no?